Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a ver este temita interesante de la historia de nuestro país. El origen de la civilización andina. Teoría sobre el origen de la civilización andina, ¿no? Vamos a ver lo que plantean los investigadores acerca del desarrollo de nuestra cultura. Hay que entender algo, ¿no? Hoy en día tenemos un gran conocimiento de todo el proceso histórico de nuestra civilización. Sabemos la existencia de varias culturas, pero no será lo mismo en la década de los 20. En 1920 llegará al Perú el señor Max Uhle, el gran arqueólogo Max Uhle, y él va a investigar las culturas peruanas. Él descubre Moche y Nazca, a las que las llamó Proto-Nazca y Proto-Chimú. Sí, pero antes de Nazca y Moche, Max Uhle no encuentra otras civilizaciones, no encuentra un desarrollo cultural, porque no sabía de la existencia de Chavín, de Paracas, de Sechín, de Cupiznique, mucho menos de Caral. ¿Me entiendes? Él simplemente sabía que existían agricultores y ganaderos muy simples y que de la noche a la mañana, ¡wow!, aparece una gran civilización, Moche y Nazca. Es imposible que de simples ganaderos, agricultores, productores, aparezca un gran desarrollo político, económico y social. Tiene que haber la existencia de una cultura intermedia, pero él no la conocía y nadie la conocía. Por eso, señores, Max Uhle plantea que esta gran civilización de Moche y de Nazca no se origina aquí en el Perú, no se origina en nuestros Andes, sino se originan ¿en dónde? En Mesoamérica. Mesoamérica, quinto, ¿qué es Mesoamérica? Centroamérica, pues Centroamérica. Quinto, ¿y qué había en Centroamérica? Una gran cultura, la civilización maya, los mayas. Entonces Max Uhle plantea que son los mayas los que llegaron al Perú. Sí, estos van a llegar al Perú y van a fundar las llamadas culturas Proto-Nazca y Proto-Chimú. Quinto, entonces la alta cultura peruana, el origen de la civilización viene de afuera. Por eso se llama teoría inmigracionista. Teoría inmigracionista. Plantea entonces que la cultura andina peruana se va a desarrollar, mira, por difusión. Esta teoría también se le conoce como la teoría difusionista. La difusión de la cultura desde Mesoamérica hasta el Perú. Teoría inmigracionista, recuerda, inmigracionista, Max Uhle. Origen, Mesoamérica. Cultura, maya. Quinto, pruebas. ¿Qué pruebas presenta Max Uhle? Porque tienes que probarlo, ¿sí o no? Claro, él plantea similitudes lingüísticas, mira, entre los mayas y especialmente las culturas del norte. Palabras como Moxeque, Jequetepeque, Moncefú son muy parecidas a las palabras mayas mesoamericanas. Muy bien, ¿qué más? Similitudes iconográficas, imágenes muy parecidas que podemos ver en las cerámicas, también en la arquitectura. También similitudes arquitectónicas, ¿no? Templos en forma de pirámide truncada, muy parecidos a los templos mayas, por ejemplo, con el centro ceremonial de Nazca. Correcto, esta es la teoría inmigracionista de Max Uhle. Pero te cuento que en la década de los 30, 1930, quinto, ¿quién apareció? Julio César Tello. Julio C. Tello, el padre de la arqueología peruana. Julio César Tello descubre la cultura chavín. Y Julio César Tello le dice a Max Uhle, maestro Max Uhle, usted no tenía conocimiento de la existencia de Chavín, pero antes de Nazca y antes de Moche tenemos a la cultura Chavín. Sí, y luego se descubre también a Paracas. Entonces, para Julio César Tello, la cultura andina se origina aquí en el Perú. ¿Dónde, quinto? ¿Dónde? En la selva peruana. La selva peruana. Él dice que la tribu Arahuax, una tribu de la selva, va a moverse y va a llegar a la sierra. Y va a fundar en la sierra el templo Chavín de Huanta, dando origen así a la cultura chavín. La cultura chavín.
Bueno, en esa época la cultura más antigua del Perú, correcto, a la que el señor Julio César Tello llamó la cultura matriz, la cultura madre, la cultura madre. Y como madre da origen a Paracas, Moche, Nazca. Entonces, para Julio César Tello, Moche y Nazca, las culturas proto-Nazca y proto-Chimú, no serían las primeras culturas. La primera cultura es Chavín, anterior a estas culturas, ¿me entiendes? Mira bien, en su momento la teoría inmigracionista fue aceptada, pero una vez que aparece Chavín, obviamente se descarta, ¿no? Se descarta, ¿no? Bueno, no se puede descartar los aportes o que hayan venido. Eso no se descarta, pero sí se descarta que serían las primeras culturas, porque la primera cultura sería Chavín. Hoy en día sabemos que hay otras culturas antes de Chavín. Muy bien, pero para esta época la teoría autóctonista fue la más aceptada. Quinto, pruebas. Templos que miran hacia el oriente. Decía Tello que los templos miraban hacia el oriente porque es su lugar de origen. Además, representaciones de animales, ¿no? Claro, el jaguar, la serpiente, mira, claro, el caimán, animales de la selva. Y también representaciones de vegetales de origen selvático. Esas son las pruebas que presenta Julio César Tello para la teoría autoctonista. Teoría autoctonista. Autor Julio César Tello. Origen, selva peruana. Cultura, Chavín. La cultura, matriz. Pero te cuento que más o menos en la década de los 60 apareció otro hombre, otro investigador. ¿Cómo se llama? Kaufmann-Doig. Y Kaufmann-Doig va a plantear otra teoría. ¿Cuál, quinto? ¿Cuál? La llamada teoría allochtonista. Él dice, no, el origen de la alta cultura no se encuentra en Mesoamérica, tampoco se encuentra en el Perú. El origen de la alta cultura se encuentra en Ecuador. ¿Ecuador? Así es, en Ecuador. Ecuador. ¿Por qué? ¿Qué hay en Ecuador? La cultura Valdivia. La cultura Valdivia. Valdivia, quinto, pero ¿por qué? Él dice que de Valdivia a Ecuador pasaron a Mesoamérica, dando origen a los mayas, y pasaron al Perú, dando origen a Chavín. Allochtonista. Quinto, ¿por qué? ¿Qué pruebas presenta? La cerámica más antigua de América. La cerámica más antigua de América. Por lo tanto, para Kaufmann-Doig, esta sería la primera cultura y el origen de la civilización andina. Pero esta teoría no tuvo mayor investigación. El propio Kaufmann-Doig la abandonó. Muy bien, listo. Década de los 20, década de los 30, década de los 60. Estamos en el siglo XXI. Sabemos que no hay vacíos. Sabemos que nuestra evolución histórica tiene su propio desarrollo. Sí, periodo lítico, arcaico inferior, arcaico superior. ¿Te acuerdas? Formativo inicial, Sechín, Cupisnique, Punturhuasi. Luego viene Chavín, Paracas, Moche, Nazca. No hay vacíos. Por eso Guillermo Lumbreras, mira, va a plantear la teoría Lumbreras hologenista. Guillermo Lumbreras, en la cual explica que nuestra cultura andina tiene un desarrollo autónomo. No hay vacíos. Hay un desarrollo autónomo de nuestra cultura andina. Pero no se descarta aportes foráneos, aportes extranjeros. O sea, sí, bueno, tal vez los mayas también llegaron, aportaron, ¿no? Aportaron tal vez de la cultura Valdivia. Entonces, hay un desarrollo autónomo, pero sin negar factores externos, ¿correcto? Teoría inmigracionista, Max Zule, autoctonista, Julio César Tello, allochtonista, Kaufmann-Doig y hologenista de Guillermo Lumbreras. Estas son las teorías acerca del origen de la alta cultura andina peruana. Nos vemos.